1994, era una profesora con formación muy de izquierda, desaparece, es secuestrada por un comando de la Marina del Ecuador. Es asesinada y sus restos son enterrados, estilo cerca de Esmeraldas o en la provincia de Esmeraldas. Y alguien supo de alguna manera de esta ejecución sumaria, dio información y luego se pudieron descubrir los restos. A lo largo de los años, el procesamiento no avanzaba y un argumento que comenzó a hacerse ya notorio era que con el curso de los años esto iba a prescribir. El Ecuador llegó a un acuerdo reparatorio asumiendo la plena responsabilidad por parte del abogado del Estado ecuatoriano, que era el Procurador General. Y se llegó a un acuerdo reparatorio. Para aquella época, antes de la dolarización, $1 millón para los familiares de la profesora Consuelo Benavides. Pero la Corte Interamericana se ha pronunciado, incluso en el año 1998, diciendo que los responsables tienen que ser sancionados. Ya identificados, no cabe alegar la prescripción, porque las graves violaciones a derechos humanos son imprescriptibles. Pueden llamarle graves violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles. En Chile hay un caso emblemático, Almonacía Arellano versus Chile. La sentencia de la Corte Interamericana es del año 2006. Almonacía Arellano era un profesor vinculado también con la militancia de la izquierda marxista y él fue ejecutado sumariamente en época de la dictadura militar de Augusto Pinochet. El gran argumento del Estado chileno fue la prescripción. La prescripción. Entonces, además de la prescripción, también Chile había dictado leyes de amnistía. Entonces se dijo, o la prescripción, o además como hay leyes de amnistía no se puede juzgar a nadie. Y en Almonacía Arellano, es el gran referente, porque dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la amnistía es contraria a la Convención, que viola la Convención cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos, que no puede estar amparado por el tema de la amnistía. Y dice, debe juzgarse a los que han sido identificados por el asesinato de Almonacía Arellano. Y además le dice al Estado chileno, tiene que respetar lo que dice la Convención y lo que dice las sentencias del sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se sostiene que es un momento muy importante porque se asienta con mucha fortaleza el respeto a la convencionalidad. Hay un caso también de Perú donde se esgrimió, que lo cita la Corte Suprema Argentina en el fallo del año 2005. Es el caso de Barrios Altos versus Perú, del 2001, donde también se acudía a leyes de amnistía. Y la Corte Interamericana dijo, no se pueden amnistiar graves violaciones de derechos humanos, y le hizo el agregado, que son además imprescriptibles. Y hay un caso posterior de Zambrano Vélez y otro versus Ecuador del año 2007, cuando a propósito de operativos militares antidelincuenciales, se dijo que los 3 sujetos que fueron ejecutados sumariamente por el ejército, incluso se afirma dentro de sus domicilios que eran delincuentes, eran RC, rateros conocidos. Y el otro argumento mentiroso que se esgrimió fue decir que había actuado el ejército en acto de legítima defensa, ni lo uno ni lo otro. Y dijo la Corte Interamericana, son imprescriptibles, y condenó al Estado ecuatoriano. Mire, las condenas son en ocasiones simbólicas, porque como dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la sentencia de por sí ya es reparatoria. Y el hecho de condenar al Estado es una forma de reparar el agravio.
y la reparación por las muertes no llega a $100.000, ¿eh? No llega, no es una cantidad de millones de dólares tampoco. Pero va sentando el precedente de lo que significan las graves violaciones de derechos humanos. Las comisiones para la verdad funcionan. Yo pensaría que para el caso argentino sí, cuando a don Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980, que ha sido un verdadero cruzado, un activista por la no violencia y resistencia pacífica, y el compromiso de don Adolfo Pérez Esquivel ha sido luchar contra las violaciones de los derechos humanos en toda América Latina. Lamentablemente no siempre funcionan bien las llamadas comisiones de la verdad y a veces tienen un sesgo político o ideológico. Y menciono porque esto pasó en Ecuador, donde la Comisión de la Verdad recogió hechos, ¿ya?, y afirmó que eran de responsabilidad del Estado y en particular de un gobierno 1984-1988 del presidente León Febres Cordero. Ese en realidad fue un invento de la Comisión de la Verdad de Ecuador, porque creyeron que desde el punto de vista ideológico y político era bueno deslegitimar a un gobierno identificado con la derecha. En esas condiciones, esa Comisión de la Verdad no cumple con su compromiso y su obligación histórica. Entonces, esto de las comisiones de la verdad hay que tener cuidado, porque hay que distinguir lo que pueden ser crímenes de Estado. Cuando son ordenados desde el Estado, yo pensaría 1978, en Ecuador, el asesinato de un dirigente político que había sido candidato a la presidencia de la República, Abdón Calderón Muñoz, economista, muy crítico de la dictadura militar que llega hasta 1979. Y en 1978, Abdón Calderón Muñoz es asesinado. Los ejecutores materiales era un grupo armado de la Universidad de Guayaquil. El intermediario era un mayor de la policía que probablemente conocía a este grupo de la universidad, pero el autor intelectual era el ministro de gobierno de la dictadura militar, un general del ejército, Jarrín Cagüeña. ¿Eso puede ser considerado como un crimen de Estado? Sin duda que sí. Fue ordenado desde el Estado y para silenciar la voz de una persona que hacía serios cuestionamientos a la dictadura militar. Pero no siempre un asesinato se convierte en un crimen de Estado. Ahora, ¿puede tener responsabilidad el Estado? Ese es otro tema. En Ecuador es emblemático también el caso de la desaparición de los hermanos Restrepo. Esto ocurre también en el gobierno del presidente Febres Cordero, pero no fue un acto de gobierno. Los hermanos Restrepo fueron secuestrados por una unidad policial, ambos de ascendencia colombiana, los llevan, los torturan y parece ser que a consecuencia de las torturas fallece uno de ellos. Sacan el cadáver, llevan al menor, ambos eran menores de edad, y ahí desaparecen. Se han hecho una serie de especulaciones que estarían en una laguna del Yambo, etc. Hay un documental formidable, Mi corazón en Yambo, que hace la hermana de ellos, que hace un gran documental sobre la suerte de sus hermanos desaparecidos en manos de una unidad policial. Pero eso no fue calificado como un crimen de Estado, pero sí de responsabilidad del jefe de la unidad y de quienes secuestraron a estos niños y al joven Restrepo. El Estado ecuatoriano llegó a un acuerdo reparatorio, para aquella época me parece que $2 millones, con el padre, que destinó ese trabajo a una fundación. Fue un trabajo de decenas de años que hizo el padre
para decirle no a la impunidad. Pero eso nunca fue calificado como un crimen de Estado que fuese de responsabilidad del gobierno del presidente Flores Cordero. Ocurre hace un año y algo más el asesinato en una unidad policial de una abogada, María Belén Bernal, pero se llegó a determinar después que quien la asesinó era su pareja y se pretendió incluso, o se procesó a algún oficial y a otros mandos inferiores con el argumento de que había una conducta de comisión por omisión por no haberle prestado el auxilio debido. Ya este oficial, no el autor material de la muerte, sino aquel oficial que decían que no le prestó el auxilio, ya ha sido absuelto. Y parece que de manera justa. Pero el autor material fue condenado. Pero eso no es un crimen de Estado. Responsabilidad del Estado, no sé hasta dónde. Pero el ejecutor material ya está preso y está condenado a una pena muy alta. Entonces, hay que tener cuidado con este tema de los derechos humanos y estas ejecuciones. ¿Qué es lo que se pretende? En realidad se busca, se dice, existe el derecho a la verdad, no a la impunidad y a la reparación integral. Es formidable el trabajo, como hemos relevado, de las madres y abuelas de Plaza de Mayo en Argentina. Y este concepto de justicia penal universal lo utilizó en algún momento el juez Baltasar Garzón en la persecución a Pinochet y en la de Scilingo, criminal argentino. La jueza argentina Marina Servini también ha investigado crímenes del franquismo contra ciudadanos argentinos, aunque se ha encontrado con el Valladar a la final, que era no a la extradición. Pero es importante pensar en el concepto de la justicia penal universal. Es un buen mecanismo para decirle no a la impunidad. Ha sido utilizado, sí, yo diría incluso de manera exitosa. Otro tema interesante es importante que las graves violaciones a derechos humanos, la desaparición forzada de personas, todos los crímenes de lesa humanidad sean imprescriptibles. Bueno, Juan Busto decía que es la manera como los genocidas deben saber que su conducta jamás será impune. Y para concluir, será además conveniente que sean juzgados en ausencia y que la condena sea una condena imprescriptible. Son temas interesantes. Yo en lo personal pienso que debe ser imprescriptible las condenas, que debe haber el juzgamiento en ausencia, que pueden crearse tribunales de excepción para decirle no a la impunidad. Pero esos temas quedan para el debate, para la discusión y para la reflexión. Sin duda que sí. Muchísimas gracias.